planteo de privatizaciones empieza con el alfonsinismo. Ahora, teniendo en cuenta de que ¿por qué privatizar? ¿Para qué privatizar? Y porque justamente el Estado tiene otras obligaciones. ¿Cuáles eran las otras obligaciones? Las obligaciones eran los pagos de la deuda externa. Por eso no hay que alejar nunca el fenómeno de deuda externa con el fenómeno de privatizaciones. Las privatizaciones son el resultado de un plan económico de dependencia que arranca contrayendo deuda externa y acumulando deuda en todos los gobiernos. Entonces es una política permanente de todos los gobiernos de mantener y profundizar los lazos de dependencia. Porque si no, no se explica por qué se privatiza las empresas del Estado, las empresas públicas. ¿Por qué se ponen en manos de las multinacionales las empresas públicas? Y en eso también, después podemos hablar de los teléfonos, podemos hablar de las aguas, pero en lo que atañe a nosotros, el objetivo de privatizar es justamente dejar la logística de exportación a las empresas. Este es parte del ciclo de charlas que estamos teniendo con los compañeros ferroviarios. Hoy vamos a hablar sobre el tren de cargas, quiénes son los dueños, qué implica en la economía nacional, qué implica en la soberanía nacional. Y nada mejor que ellos, un compañero que conoce el tema, un histórico de la lista Bordeaux, Edgardo Reynoso, perteneciente al cuerpo delegado de la Comisión de Reclamos, fundador de la lista Bordeaux, miembro de la coordinadora ferroviaria en los años 90, bueno, un histórico. ¿Qué haces, Edgardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, Pollo. Bien. Bueno, escúchame, un pequeño detalle. Mónica Slottauer presentó un proyecto en el cual se plantea la reestatización del sistema ferroviario con la postura que tiene histórica de la lista Bordeaux, estatal, controlada por los trabajadores y los usuarios, pero plantea el tema de la carga como fundamental para que la empresa funcione. ¿Puede desarrollar un poco ese tema? ¿Qué significa que la carga esté en una misma empresa que el de pasajeros? Sí, primero remarcar la importancia de que nuevamente se haya planteado el proyecto de reestatización del servicio ferroviario desde un cuerpo de delegados, desde los trabajadores ferroviarios. Esto es un punto muy importante en este planteo, porque justamente es lo que se contrapone con la política de los diferentes gremios, de los 4 gremios ferroviarios que están haciendo de comparsa, como antes lo hicieron, de las privatizaciones con Menem, lo que están haciendo de comparsa ahora. Vergonzosamente, la Unión Ferroviaria está planteando un proyecto alternativo en donde lo que plantea es el ingreso del capital privado. ¿Qué significa eso? Está mejorando la propuesta de privatizaciones. Es decir, cuando todo el planteo del sistema ferroviario es eminentemente estatal. Entonces, para mí es un paso muy importante el que estamos dando, porque es una discusión profundamente política la que estamos discutiendo, el proyecto que acabamos de plantear, que lo ha hecho a través de Mónica Slottauer, que también es otro orgullo para los ferroviarios, ¿no? Que una delegada ferroviaria sea la voz de los trabajadores en ese lugar que, como lo dijimos en la audiencia pública, le está está distorsionando la voz del pueblo, porque en realidad gran parte de lo que están votando en ese Congreso es contra la soberanía nacional. Y que una trabajadora ferroviaria
lleve un proyecto elaborado por trabajadores ferroviarios planteando una alternativa de independencia nacional, como es la reestatización de los ferrocarriles, tiene que ser un motivo de orgullo. Tal vez el fárrago de la discusión cotidiana nos impida mensurar este hecho. Pero yo creo que en la perspectiva, históricamente, va a estar planteado con absoluta claridad que este cuerpo de delegados, que estos trabajadores, peleando contra las diferentes patronales, como han nacido, porque han nacido peleando contra las privatizaciones, este cuerpo de delegados, y planteando una alternativa de independencia nacional, va a quedar en los anales de la historia del movimiento obrero argentino. Con respecto a, estabas recién hablando de el proyecto que presenta Mónica Slotauer, que es el proyecto del cuerpo delegado y de los trabajadores de Sarmiento. Hace mucho hincapié en el tema de la carga. ¿Me puedes explicar por qué es tan importante la carga? Es porque en realidad la clave del ferrocarril es esa. Es decir, el ferrocarril nace como transporte de mercancías. La primera, la tracción, el primer tren se hizo en Inglaterra para sacar el carbón de las minas. Es decir, la idea de tren, la idea del impulso de una máquina arrastrando vagones, se hizo justamente para transportar el carbón de las minas de Inglaterra. Es decir, a partir de ahí, ese avance enorme que es el ferrocarril en el mundo, fue justamente para ligar a las economías que se estaban desarrollando. Fue un avance, es uno de los grandes hitos de la historia universal, el desarrollo del sistema ferroviario. Y te hago una pregunta, pero ¿por qué tanta importancia? Porque vos estás contando la historia. Porque de cómo, ¿por qué tanta? Hoy solamente se transporta el 2,5% de lo que se transporta en el país. ¿Por qué sería tan importante desarrollar la carga en manos del Estado y no privado, por ejemplo? No, porque justamente la clave está en que no solo transporta cargas. Es decir, lo que nosotros vemos cuando vemos un tren de carga es que está transportando diversos materiales, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ver atrás de eso es desde dónde los transporta. ¿Quiénes envían esas mercancías? ¿Dónde están ubicadas esas mercancías? Y para eso tenemos que instalarnos en nuestro mapa, el mapa de la Argentina. El mapa de la Argentina, cuando vos lo ves, es impresionante, cuando vos lo dimensionás. Nosotros somos el octavo país en el orden de extensión, de territorialidad. El octavo país en el mundo. Y vos tenés casi 3 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Y a eso le tenés que agregar la plataforma marítima. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo conectás vos esos casi 3 millones de kilómetros cuadrados? Esa geografía desbordante que es la Argentina. ¿Cómo las vinculás? ¿Cómo mantenés esa unidad territorial? ¿Y cómo coordinás ese territorio con sus economías? Bueno, pero eso no es lo que está pasando hoy. No. ¿Por qué no es lo que está pasando hoy? Porque justamente el criterio no es el de desarrollar este territorio nacional con independencia, sino que es al revés. Es ver cómo se potencia la dependencia
de la Argentina. Y el ferrocarril tenemos que ver que es una herramienta. Es una herramienta como cualquier herramienta, como puede ser un martillo. Vos con un martillo podés hacer un mueble, podés levantar una casa, pero también podés martillarte los dedos. Sí. Entonces, Bueno, pero vos hablas de dependencia, ¿eso no es medio viejo? no, al revés, está más vigente que nunca. ¿Por qué? Más vigente que nunca porque fíjate que si hay un elemento de la dependencia que se renueva en forma permanente, casi te diría mensualmente, a diario, digamos. Todos los días hay un eslabón en la cadena de la dependencia. ¿Cuál es esa dependencia? ¿Cómo se manifiesta esa dependencia? A través del endeudamiento externo. Fíjate que el endeudamiento externo es lo que condiciona toda la economía. Toda la economía gira alrededor de la cantidad de dinero que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Está bien, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver el Fondo Monetario Internacional con el ferrocarril? Porque justamente esa dependencia, ese carácter dependiente del país, es el que condiciona cómo vos vas a manejar los instrumentos del país. Por ejemplo, la discusión alrededor de qué tiene que hacer Argentina. Argentina, en el concierto de las naciones, en el concierto de las economías, está planteada como una economía dependiente, como una economía agroexportadora, en donde la fuente de ganancias del país es el agro y es las materias primas, la exportación de materias primas. En ese sentido, es un país que toda su infraestructura está vinculada a esa cuestión, a ese modelo, a ese molde que se ha pensado que es, si Argentina es un país agroexportador, todos sus instrumentos están en función de eso, de que es una economía agroexportadora. Está bien. Pero No es el desarrollo de las potencialidades de cada zona. ¿Se entiende? sí, sí. Pero, por ejemplo, me pongo en abogado del diablo. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que vos, si sos una empresa, podés venir y poner un tren arriba de las vías, que es parte del proyecto que presenta Sacia, ¿no? Que venga cualquier privado y te ponga un tren arriba de la vía. Eso, ¿cómo lo ven desde el cuerpo de delegados? Que venga un privado y te ponga un tren y te utilice, por ejemplo, una vía estatal, que es el proyecto que plantea Maturano, inclusive Sacia. Bueno, justamente eso es parte del saqueo. Porque ¿quién construyó la vía? ¿Quién construye la vía? ¿Quién mantiene la vía? Es el Estado. Sí, recordemos que lo más caro de todo, ¿no? Que por supuesto que es lo más caro de todo. Es el Estado. Entonces el Estado, primero partamos de una caracterización precisa. Lo de pagar peajes, ¿es ridículo? Es absolutamente ridículo. ¿Por qué? Porque en absoluto no sostiene los costos que vos tenés de mantenimiento, no solo de mantenimiento, sino de desarrollo de vías. Si vos querés desarrollarlo, el costo de los peajes no te sirven para desarrollar en otro lugar. Ni tampoco te sirve para el mantenimiento. El costo del peaje no sirve para el mantenimiento. ¿Quiénes son las empresas que están usufructando las vías que fueron construidas por el país, por nosotros? Mirá, fundamentalmente tenés a Techín, que tiene el Ferroexpreso Pampeano. ¿Que va de dónde hasta dónde? Mira, hace pocos días falleció Techín no es la que rompió las vías ahí en Olavarría. Olavarría, Sí, que va, sí. y por eso no hay trenes que van a Bahía Blanca, ¿no? Exactamente.
Mira, te decía que hace unos poquitos días falleció serenamente en su cama uno de los traidores a la patria, que fue Dromi, que merecía haber muerto en la cárcel, por lo menos, por el tamaño de la estafa al país que perpetró junto con, por supuesto, el presidente Menem, ¿no? La piedra angular de la traición a la patria. Igualmente, parémonos un cachito ahí, después seguimos con este tema. Pero en realidad, la idea esta de las privatizaciones no es solamente el menemismo, porque bajo el gobierno de Alfonsín empieza No, por el supuesto. proceso privatizador, ¿no? ¿Cómo fue un poco? Contá eso. Mira, en realidad, cuando nosotros planteamos, vuelvo al inicio de la charla. Vos me preguntas, donde empezamos a hablar del mecanismo de dependencia que tenemos en Argentina, que es el endeudamiento externo. En función del endeudamiento externo, tenés que hablar de todo lo que vino después. La piedra angular es el endeudamiento externo, que se inició brutalmente en la etapa de la dictadura militar. La dictadura militar, fundamentalmente, su razón de ser es para ponerle el collar de dependencia a la Argentina. Los militares que fueron juzgados por los crímenes de lesa humanidad no fueron juzgados por el crimen económico, por el delito económico, como tampoco fueron juzgados todos los patrones que contrajeron la deuda externa. El endeudamiento externo entonces arranca ahí. A partir de ahí hay un estrecho desarrollo también del deterioro del sistema ferroviario. Gran parte de los ramales se levantaron en la etapa de la dictadura. Hubo cierre de talleres en la etapa de la dictadura. Hubo hechos heroicos, ¿no? Como el de Tucumán con las mujeres ferroviarias. Sí, en Laguna Paiva. Contá un poquito cómo... Esto fue anterior. Te referís a un hecho heroico, fue el hecho... El 61, ¿no? En el 61, en la plena huelga de los famosos 40 días, en donde los ferroviarios dieron una batalla tremenda contra el Plan Larkin. Allá en un centro ferroviario importantísimo como Laguna Paiva, los trabajadores estaban en huelga, una huelga muy dura, y mandaron un tren cargado con gendarmes, en donde iba cargado de gendarmes y carneros para carnear la huelga, para quebrar la huelga, y fueron las mujeres de Paiva, de Laguna Paiva, las que frenaron ese tren y las que pusieron en fuga a los gendarmes, atravesando los durmientes sobre los rieles, impidiendo que siguieran el convoy y poniendo en fuga gendarmes y carneros. Fue un hecho heroico en Laguna Paiva, desarrollado por los trabajadores de Laguna Paiva, y la verdad que es patrimonio de todos los luchadores ferroviarios hoy. Pero, es decir, esa pelea que dieron los trabajadores ferroviarios en el 61 puso en un sentido un freno al desarrollo del Plan Larkin. Pero eso a pesar de eso, el proyecto de liquidación del sistema ferroviario continuó en diversos gobiernos. Es decir, con diversas intensidades. El Plan Larkin es el comienzo del fin de un ferrocarril el Plan Larkin que venía en desarrollo. En la dictadura van a una reducción de personal,
con Alfonsín y Terraño. No, se levantan servicios y se levantan claro. talleres durante la dictadura. Muchos ramales se levantaron en la dictadura. Sí. Después, Terraño. En el gobierno de Alfonsín, en el gobierno aparece lo que se llama el Plan Terraño, que es justamente la liquidación de la empresa Ferrocarriles Argentinos. Entonces se hacen Ferrotur, FEMESA, se dividen, se empieza a descuartizar lo que es Ferrocarriles Argentinos. Ese es el inicio de esta destrucción del sistema ferroviario. Bueno, Terraño fue un poco el ideólogo de todas las privatizaciones en Argentina. No, fue Porque todos nos acordamos del menemismo, pero en realidad... No, el planteo de privatizaciones empieza con el alfonsinismo. El planteo de privatizar empieza con el alfonsinismo, el gobierno radical. Ahora, teniendo en cuenta de que ¿por qué privatizar? ¿Para qué privatizar? Y porque justamente el Estado tiene otras obligaciones. ¿Cuáles eran las otras obligaciones? Las obligaciones eran los pagos de la deuda externa. Por eso no hay que alejar nunca el fenómeno de deuda externa con el fenómeno de privatizaciones. Las privatizaciones son el resultado de un plan económico de dependencia que arranca con contrayendo deuda externa y acumulando deuda en todos los gobiernos. Entonces es una política permanente de todos los gobiernos de mantener y profundizar los lazos de dependencia. Porque si no, no se explica por qué se privatiza las empresas del Estado, las empresas públicas. ¿Por qué se ponen en manos de las multinacionales las empresas públicas? Y en eso también después podemos hablar de los teléfonos, podemos hablar de las aguas, podemos hablar de Elma, podemos hablar de... Pero en lo que atañe a nosotros, el objetivo de privatizar es justamente dejarle la logística de la exportación a las empresas. El conflicto que hubo de aceiteros este año, una cosa que mostró que cuando los trabajadores paralizaron la producción, veías muchísimos barcos parados, obviamente, pero también veías muchos trenes. Explícame cómo es el negocio de las agroexportadoras. Primero, ¿quiénes son? ¿A qué grupos responden? Porque tengo por entendido que hay varias líneas, varias empresas que tienen su ferrocarril y sus puertos, como, bueno, Aceitera Deza, que es una de ellas, ¿no? Pero contame cómo es que un ferrocarril, siendo estatal, transportaba el 40% de las materias primas que se manejaban en el país, pasaron con las privatizaciones a manejar solamente el 2,5% de lo que se produce en el país, que se hace por vía de trenes y el resto por camiones. Bueno, porque justamente la carga dejó de estar centralizada. Entonces se empezó a privatizar las empresas, se descuartizaron las empresas, la carga se descuartizó, dividiendo las líneas y ofreciéndoselas al mejor postor. Por ejemplo, el ferrocarril San Martín quedó en manos de Pescarmona, el de IMSA. Sí. El fascineroso de Pescarmona. Tenemos que decir las cosas como... Todavía sigue dando vuelta, ¿no? ¿Su familia? Sí, su familia sigue dando vuelta. Le entregaron el ferrocarril San Martín y el Urquiza, que era la vía del Mercosur, porque salías desde Mendoza y llegabas a través de los dos ferrocarriles, llegabas a Brasil. Bueno, parte de ese ramal lo utilizaron después con un experimento que hicieron el Gran Capitán, ¿no? Que pasó a manos privadas. Sí, ese es un servicio de pasajeros. Sí. Que nació y murió de la misma manera, de forma aventurera, ¿no? Porque no se pueden mantener esos servicios si no están centralizados.
Si vos no tenés una empresa de ferrocarriles centralizados, no existen los servicios que ahora llaman de cercanía. Sin una centralización del sistema ferroviario es imposible sostenerlo. Entonces, Pescarmona vendió esa traza de lo que se llamó después América Latina Logística. Pero pará, ¿cómo que vendió? ¿No eran concesiones? La concesión la obtuvo Pescarmona. Pero por eso, ¿no se supone que se tendría que haber llamado una nueva licitación? No, él vendió la concesión. Se la vendió a los brasileños. Es decir, por eso te decía, hay una característica de toda la burguesía argentina, de toda la patronal argentina, es su carácter parasitario. La burguesía argentina, toda la patronal argentina, desde el primero al último patrón, son parásitos que han vivido eternamente del Estado. Te cuento una anécdota, viste que yo digo que la patronal argentina tiene la marca en el orillo. A ver, ¿cómo es eso? La patronal argentina celebra el Día de la Industria. El 2 de Fue hace poquito, ¿no? El 2 de septiembre. El 2 de Sí, septiembre. sí. El 2 de septiembre celebra el Día de la Industria. ¿Y Supongo que es por las grandes fábricas. No por las grandes fábricas en el ¿Y momento. pusieron la primera fábrica ese día? No, Tampoco. tampoco. Mira, fíjate, te cuento por qué fue. Se plantea que en esa oportunidad se hace la primera exportación de Argentina. Se exporta paños, mantas, azúcar. Quien hace la exportación es un obispo que tenía plantaciones y grandes negocios y grandes extensiones y grandes encomiendas que se llamaban en esa época en la zona de Tucumán, Santiago del Estero. Era un obispo de la Iglesia Católica, lo que no le impedía tener varios hijos también, ¿no? Bueno, por algo le dicen padre, ¿no? Y tener una explotación brutal, encomienda con esclavos y todo. En la primera exportación que hace el puerto de Santos en Brasil, entonces lleva mantas, productos textiles de la zona, de Santiago del Estero, de Tucumán, azúcar, pero entre las mantas y las bolsas de azúcar lleva algo que estaba absolutamente prohibido en el Virreinato del Río de la Plata, que era la exportación de plata. Es decir, la patronal argentina celebra el Día de la Industria con el día del primer contrabando. El 2 de septiembre de 1587, el obispo Villota contrabandea plata a Brasil, trae esclavos de Brasil. ¿Ahí no estaba metido el tatarabuelo de Martínez de Oz? No. Esto era pura y exclusivamente de Villota, pero después toda la patronal argentina dice, esta fue nuestra primera exportación. Es decir, contrabandeó plata y trajo el pago esclavos. Es decir, por eso digo que la patronal argentina tiene la marca en el orillo. Esta es la característica de la patronal argentina, su carácter parasitario y explotador. No nos detengamos solamente en Pescarmona. ¿Qué otros grupos económicos hay con la carga? Pescarmona dejó en manos de América Latina Logística, que dejó un escándalo, una pérdida terrible de material de tracción y material rodante. Se podía ver a lo largo de la traza, por ejemplo, del ferrocarril Urquiza, vagones tirados, todavía siguen estando, valga la aclaración. Están tirados a la orilla de las vías. ¿Quién paga eso? Lo pagamos nosotros, lo pagaste vos, lo pagó todas las personas que lo están viendo. Con razón no llegó a fin de mes. Bueno, ese es el carácter brutal y parasitario. Por eso te decía de
la patrona argentina. Entonces, Pescarmona lo vende a América Latina Logística, dejando una deuda también brutal para el país en ese rubro, ¿no? Y lo toma América Latina Logística, que después abandona la traza. Y forma parte, esa traza empieza a formar parte de lo que hoy es Belgrano Carga Logística. Pero otra empresa muy importante que se hace cargo de la carga es Aceitera Dehesa, de el ex senador por el Partido Justicialista, Urquía. Es la forma de monopolizar a través de esa traza, que es la traza del ex ferrocarril Mitre, la comercialización de granos. Es decir, Aceitera Dehesa, si vos sos productor de la zona, de Córdoba, de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, y querés transportar en tren, y tenés que vender la Aceitera Dehesa. Una extorsión, ¿no? Y porque Nuevo Central Argentino solo le transporta Aceitera Dehesa. No le transporta a la cooperativa X de los productores del norte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Bien. ¿Qué otra empresa más tenemos en la carga? En la carga tenés. Amalita Fortabat se quedó con una traza muy importante del ferrocarril Roca. ¿Para qué? Para traer su piedra, de la piedra de la zona del Neuquén, a Olavarría. Después, esa traza, cuando Amalita Fortabat vende Loma Negra, se la vende a Camargo Correa, también un consorcio brasileño. Y entonces, Ferrosur queda en manos de Camargo Correa. Y la otra traza muy importante es Ferroexpreso Pampeano, que queda en manos de Techín. Te decía que en estos días murió Dromi, el gran traidor a la patria, que facilitó, por supuesto, esta estafa brutal. Perdona, sí. Te cuento la anécdota, porque en Techín entra al Ministerio de Obras y Servicios Públicos que dirigía Dromi para llevarse una licitación por el ramal de Rosario, Puerto Belgrano, que tiene una extensión de casi 900 kilómetros de vía. Y cuando entra al Ministerio de Transporte, entra por 900 kilómetros de vía, ¿no? que es el Rosario, Puerto Belgrano. Y cuando sale de adquirir esa licitación, se va con 5.500 kilómetros de vía, que son todos los ferrocarriles adyacentes a la traza del Belgrano, de Rosario, Puerto Belgrano. Un negocio bárbaro entrar. Absolutamente. Por 900 kilómetros y te llevas 5.000. Todos hicieron un negocio, porque se llevaron material rodante, se llevaron material de tracción, se llevaron instalaciones. Las trazas son una fortuna y están en manos de esta gente que la destruyó. Y vos hiciste referencia, por ejemplo, al servicio de Bahía Blanca, de Constitución Bahía Blanca, que dejó de circular hace 2 años, porque justamente la traza está destruida por Ferroexpreso Pampeano. Recordá cuál fue el hecho. Un descarrilo, 2 descarrilos hubo en Olavarría, en la zona de Olavarría. Justamente por el deterioro brutal de la traza. Vos tenés ahora, por ejemplo, todos los pocos trenes pasajeros que circulan
en la provincia de Buenos Aires. Tienen horarios tremendos. Yo utilizo el servicio de Bragado a 11. Ahora está aplicando 6 horas 6 para horas. hacer 200 kilómetros. Cuando era estatal, Tres, tardaba 3, tres ¿no? horas y media. 3 horas y media. 3 horas y media. ¿Y por qué es que tardan tanto? ¿Qué? ¿Por el estado de las vías o por otra cosa? Por el estado de vías y porque justamente primero el estado de vías y porque aparte las vías libres se las concede Belgrano Cargas Logística. Es decir, vos tenés que esperar la vía libre, en Luján tenés que esperar la vía libre que te la dé de Retiro. Es una cosa absolutamente ilógica, brutal, que te da la pauta del deterioro y de la falta de criterio que hay con el sistema ferroviario, ¿no? Los chinos están con Delfus, ¿no? Los chinos pretenden hacer un negocio muy importante. Es decir, empezaron a hacer un negocio muy importante hace ya varios años, porque están muy interesados justamente en el concepto, ¿no?, de Argentina agroexportadora. Y quieren ser los receptores de justamente todas las exportaciones. Claro. Y de litio principalmente, ¿no? Y fundamentalmente del litio. Bueno, vos tenés que ver que el otro aspecto muy importante que hay para que el ferrocarril de carga desarrolla es justamente el transporte de materias primas como los granos, cereales y demás. Ten en cuenta que, por ejemplo, la importancia del Belgrano Cargas fue adquiriendo en ese sentido mayor importancia porque se fue extendiendo la frontera agrícola. Se fue extendiendo a medida que la recepción de soja por los chinos fue en aumento. Entonces tenés, por ejemplo, gran parte de la cuña boscosa del Chaco santiagueño desapareció para avanzar en los plantíos de soja. Entonces, esa extensión de la frontera agropecuaria le empezó a dar también otra importancia al Belgrano Cargas. ¿Se entiende? Hablando del Belgrano Cargas, el Belgrano Cargas, cuando se privatizan los ferrocarriles, es el premio que recibe Pedraza por acompañar las privatizaciones y el despido de 100.000 trabajadores. Explícame cómo aparece en una empresa que es manejada por el gremio, Macri, los chinos, camioneros y otras personas que estuvieron en el directorio. Bueno, justamente la cuestión pasaba por ahí porque empezaron a tener otra visión en la perspectiva de ampliar justamente la frontera agropecuaria. Y no había muchos interesados en aquel momento en lo que era la traza del Belgrano Carga, que te une casi 17.000 kilómetros, ¿no? Porque tenés que hablar del NOA y del NEA. Son 17 provincias, ¿puede ser? Claro, exactamente. ¿Y cuántos puertos? Y desemboca ¿En Rosario? esencialmente a la hidrovía, ¿no? Hidrovía que después vamos a hablar un poquito más adelante porque es otro gran negociado, ¿no? Es otro gran negociado. Donde están uno de los dueños que es... Por supuesto. Una de las concesiones ferroviarias. Uno de los delincuentes más importantes que tenemos en el sistema ferroviario. ¿El chatarrero? Sí, también chatarrero de alta escuela, ¿no? Sí, sí. El señor Romero, dueño del Belgrano Norte, de EMEPA, otra estafa al Estado. Pero bueno, el ferrocarril, el Belgrano Norte, no tuvo oferentes en aquel momento y se lo entrega a la Unión Ferroviaria. Se lo entrega en concesión a la Unión Ferroviaria. Y la Unión Ferroviaria entra en sociedad con Macri. De ahí con Macri padre. Con Franco Macri. Uh-huh. Que en realidad
es el representante de los capitales chinos en Argentina. De ahí la estrecha amistad de Macri con Sacia. No te olvides que Sacia era Era el jefe de recursos jefe de humanos. recursos humanos Ujú. en Belgrano. Nunca trabajó en la vía, ¿no? El muchacho ese. No. No le conozco, no le conozco su trayectoria. Ahora entiendo muchas cosas. No conozco su Un jefe de trayectoria. recursos humanos, secretario No general de un sé. gremio. Bueno, Bien. pero el eje de la cuestión fue el ingreso de los capitales chinos vía Macri a esa zona que le aportaba una posibilidad muy grande de llegar a los sectores que estaban desarrollando la agricultura, pero también de llegar a la minería. Ahí no te puedes olvidar de que está el yacimiento de aguas de Dionisio, que transporta cobre, oro, El barro vegetal, ¿no? el barro mineral, Mira, que es lo que perdón. transportan desde Catamarca por el mineraloducto a Tucumán. En Tucumán cargan y mandan al puerto de Rosario con una declaración jurada, en donde dicen, lo que transportamos es barro mineral. Y ahí se va el oro, se va el cobre, se va el molibdeno, se van las tierras raras. Ahí no hay ni audiencias, ni control del No Estado. hay ninguna Viste que el gobierno hoy auditoría. dice, queremos auditar todo. Auditoría, no. Queremos auditar las facultades que se roban las fotocopias. No, ahí no auditan, ahí ¿no? ahí solo con la declaración jurada Sí. de las empresas de Extrata, por ejemplo, que es una de las empresas que A ver sacan. si queda claro. Es decir, yo, dueño de la concesión, digo, transporto 10 toneladas de pasto seco que no sirve para nada. El Estado con eso le alcanza con una declaración. Exactamente. No tiene ningún control sobre la carga. No, pues solo es la declaración jurada. Y como en los puertos también son privados, entonces no hay ningún tipo de control. Ahora entiendo por qué encontraron falopa en el puerto de Vicentín. Bueno, Eso no lo declararon. Se le chipoteó. imagínate que los empresarios están tan ocupados que se les puede suceder. ¿Cuánto hace que se vencieron estas concesiones? Las concesiones se vencieron durante la época del kirchnerismo. Y las dieron de baja, supongo. No, se las volvieron a concesionar. ¿Se las concesionaron en forma directa? Le volvieron a extender los plazos. Pero el peronismo pasó hace mucho tiempo ya. Sí. Y aún siguen así. Y aún siguen así. Así es. Y ahora empieza de nuevo el proceso privatizador cuando hablan de que es, por supuesto, que es todo cuando se repite de la peor forma, ¿no? Entonces, si fue terrible la privatización de los años 90, ahora en esta situación es terrible, más dramática todavía. Claro, porque hoy tenés mucho más para transportar. Es mucho más para transportar, pero también va a suponer un recorte todavía más grande de lo que tenemos en el sistema ferroviario. Una depredación todavía mayor de lo que tenemos en el sistema ferroviario. Una de las cosas que siempre se dice, a mí me pasa cuando voy a los canales de televisión y planteamos el tema nos dicen, bueno, pero tendrías que pelearte con Moyano y los camioneros. Es decir, que como haciendo responsable a Moyano por la reducción del servicio ferroviario de la carga, cosa que creo que no es así, tengo entendido que no es así, pero también eso ¿por qué está en el ideario de la gente común que Moyano se quedó con toda la carga? Porque se supone que lo que no se transporta por tren se transporta por camión, que se le regaló ese transporte, el flete se lo pasó del tren al camión. Entonces, en esa idea de esa idea tan acotada, tan pequeña de cómo se maneja la logística,
te pasa por alto de que el camión solo es rentable en los 400 kilómetros. Cuando vos excedes los 400 kilómetros, el camión deja de ser rentable. Por eso, la necesidad de un transporte multimodal, es decir, de la integración de todos los sistemas. Por eso nosotros cuando abogamos por el ferrocarril, por el ferrocarril estatal, lo hacemos con el criterio de también, y eso también vale la pena para que lo desarrollemos más adelante, la integración de los modos de transporte, de cómo vos integrás el ferrocarril a el modo automotor, de cómo también lo asociás al modo fluvial y al modo marítimo y al modo aéreo. ¿Hubo alguna vez en la Argentina una planificación que incluya a todos los medios? Esbozos. Por ejemplo. Esbozos de integración del sistema ferroviario bueno, vos tenés una cantidad de puertos, por ejemplo, que tienen terminales ferroviarias. A Quequén es uno, que los que yo recuerdo, bueno, Rosario. A Quequén, por ejemplo, el tren no llega más. Claro. Entonces estás perdiendo ahí una vía muy importante a un puerto de aguas profundas. Sí. Bahía Blanca es el otro puerto. Bahía Blanca es el otro. El Bahía Blanca sí se llega, pero el puerto de Quequén, ahí en Necochea, no se llega. Un puerto importante. Entonces, vamos a esto, de que esta integración de los modos se impone fundamentalmente porque vos tenés que darle a esa, y vuelvo al problema inicial. El problema del transporte tiene que ver con que cómo vos planificás esta extensión territorial, la octava en el mundo, vuelvo a subrayarlo, que es la Argentina. Cómo vos desarrollás este tremendo territorio que es la Argentina. Cómo le das la posibilidad de impulsar las economías regionales. Y cómo haces para que justamente este extenso territorio se desarrolle en forma articulada, en forma científica. Porque vos, por ejemplo, fíjate lo que es la brutalidad en la voracidad de la empresarial y por qué la necesidad del Estado para la distribución del transporte. Fíjate que vos tenés una población de 45 millones de habitantes en el país. El 40% de esa población vive en el conurbano bonaerense. El 40% de la población argentina acá. Vive en el conurbano bonaerense, con todas las necesidades que le hacen pasar al 90% de la población. Y eso fundamentalmente porque se deja librado el territorio a la rapiña empresarial. Porque no es que queda desierto el territorio. El territorio después se va quedando en otras manos. Por ejemplo, este Fascineroso de Gabriel Romero, que lo ves saqueando EMEPA, el ferrocarril Belgrano Norte, para llevarse todo a EMEPA, que lo ves haciendo tranzas, quedándose con la hidrovía en sociedad con una empresa, Jean Denul, también bastante floja de papeles en Europa. Y también lo ves teniendo extensiones terribles de campo en Santiago del Estero. Es decir,
esa voracidad empresarial es la que justamente está favorecida, que ha sido favorecida por todos los gobiernos y que son las que contribuyen al empobrecimiento brutal de la Argentina. Es decir, ahí vos tenés entonces este combo que es absolutamente nocivo y terrible para la Argentina. Un endeudamiento brutal que fija las cadenas de la dependencia de la Argentina y una rapiña brutal tan brutal como el endeudamiento de las patronales, que se quedan con todos los resortes del país, que se han quedado con las comunicaciones, que se han quedado con las aerolíneas, que se han quedado con las flotas fluviales del Estado, que se han quedado con los ferrocarriles, que se han quedado con la electricidad, los teléfonos. Entonces, esa brutalidad en el despojo de la Argentina da como resultado esto. Por eso, vuelvo al inicio, Pollo. Nosotros no dimensionamos, no alcanzamos por la vorágine del día a día, no alcanzamos a dimensionar la importancia que tiene esta respuesta política que acabamos de dar con relación a la reestatización del sistema ferroviario. Porque esto que ha hecho este cuerpo de delegados es necesariamente el deber que tiene toda la dirigencia sindical, de elaborar un plan de salida para la crisis argentina, un plan de los trabajadores, porque solo los trabajadores podemos elaborar un plan de independencia nacional. Supongamos que estamos hablando del proyecto de estatización que presenta Mónica Slotauer, va al Congreso, obviamente yo tengo dudas que muchos lo voten, pero sale ese proyecto. Y dicen, bueno, a partir de mañana los trabajadores, es decir, la empresa pasa a ser estatal, la carga y pasajeros, los trabajadores tienen el poder de control de la empresa. ¿Cómo sería una empresa de cargas manejada por los trabajadores? Es decir, controlada por los trabajadores y obviamente con el manejo. Teniendo en cuenta que vos tenés una red que es del siglo pasado. Sí, pero fundamentalmente tenemos que hablar de que es estatal, que el Estado se hace cargo, que el Estado pone Sí, mucha gente cuando nosotros planteamos eso se cree que nosotros estamos buscando laburo, ¿no? No, dámela a mí no, que yo me la quedo. No es eso. No, al revés. Aclaremos bien eso. Lo que estamos diciendo es que el Estado, por eso el proyecto es de reestatización de los servicios ferroviarios con control de sus trabajadores. Pero fundamentalmente que el Estado se hace cargo de toda la red, de toda la red. Vos no olvides que nosotros llegábamos a unos 44.000 kilómetros de vía, llegó este país, y que hoy tenemos menos de la mitad. Entonces, la primera tarea, la tarea urgente, es la rehabilitación de lo que ya tenemos. La rehabilitación de lo que ya tenemos. ¿Qué significa? Teníamos el pase a Chile, ¿no? Por la cordillera. Y esa está abandonada también, ¿no? Tenés el paso a Chile con el tren de las nubes, pasa a Chile. Pero tiene que haber un desarrollo mucho mayor. Igual hay 3 pasos. Claro, tenés a Chile. Tenés que el desarrollo, y cuando nosotros hablamos del desarrollo del sistema ferroviario, hablamos de un desarrollo integral. Y tampoco nos conformaríamos con la traza que teníamos. No nos conformaríamos, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, vos tenés todo el sur del país que no tiene traza. Claro. Entonces, que tendríamos que cambiar también el carácter en el desarrollo, en un nuevo desarrollo del sistema ferroviario, porque vos lo tenés en forma de embudo, todo cayendo al puerto de Buenos Aires. Y en una planificación estatal para desarrollar la totalidad
economías regionales, tenés que pensar en otra traza. Pero obviamente lo primero que tenés que hacer es recuperar lo que ya tenías y que te permite vincularte a una gran parte de la economía argentina. Y después el control de los trabajadores y los usuarios es muy importante. Y cuando hablamos de control de los trabajadores y los usuarios, decimos, con los trabajadores, cómo que conocemos el funcionamiento, es cómo lo desarrollamos, cómo lo materializamos ese control en mejor servicio. ¿Qué significa control de los trabajadores? Porque yo me pongo en abogado del diablo y te puedo decir, sacia se dice trabajador. No, control de los trabajadores significa que los trabajadores controlamos a dónde van las inversiones a ese sistema. No que la controla SACIA, sino que la controlan los trabajadores. Por ejemplo, nosotros, es decir, a nosotros nos tocó, desde que nos hicimos cargo del cuerpo de delegados, denunciar a el criminal de Cirigliano, el criminal de la familia Cirigliano, los criminales de la familia Cirigliano. Los denunciamos. Denunciamos todos y cada uno de los perjuicios que le estaba haciendo al sistema ferroviario. Nosotros dijimos que se abandonaba la vía. ¿Dónde se abandonaba la vía? Que se abandonaba el mantenimiento de los servicios. ¿Cómo se abandonaba el mantenimiento de los servicios? Nosotros dimos detalles de cómo se destruía el sistema. Eso te da la pauta de que nosotros sabemos dónde invertir y cómo desarrollar el servicio. Si se nos hubiera escuchado, si se nos hubiera planteado, si nos hubieran escuchado los trabajadores del Sarmiento, decir cómo teníamos que resolver el problema de la señalización, cómo teníamos que resolver el problema del mantenimiento de los servicios, cómo teníamos que resolver el funcionamiento cotidiano de la ley, no hubiera pasado lo que pasó. Se podría decir que en el Sarmiento, en una pequeña parte, hubo un control de los trabajadores no escuchado. Hubo una intervención muy importante de los trabajadores, que a través de nuestro oficio y en función de las necesidades del pueblo, y ahí tenés la diferencia. ¿Por qué tenemos que ser los trabajadores los que controlamos? Porque el empresario está velando por su rentabilidad. La lacra de los Taselli, de los Romero, de los Cirigliano, de los Roca de Techín, están pelando por su rentabilidad. Por eso a Roca, a Techín, no le interesa que el tren llegue a Bahía Blanca, porque él, a 24 kilómetros, a una velocidad de 24 kilómetros, no le importa que llegue a la hora que llegue el servicio que es de la carga. Entonces, si se descarrilan en Olavarría el servicio y quedan pilas de heridos, a él no le importa, a él le importa la rentabilidad. Los pasajeros que tomen el colectivo, a él le interesa su rentabilidad. Y a todos los empresarios les importa la rentabilidad. A los ciriglianos, los criminales de los ciriglianos, le importaba su rentabilidad. Por eso es rentabilidad versus seguridad. Como decimos muchas veces, ¿no? La seguridad es algo muy serio para que esté en manos privadas. Por supuesto. Y por eso los trabajadores dimos muestras palmarias de que podemos controlar, porque nosotros fuimos los que dijimos qué era lo que había que hacer para que no sucediera lo que sucedió en Once. El otro día estaba escuchando algunos proyectos de algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires, hay un proyecto del peronismo que plantean quedarse con el ferrocarril, una especie de ferrocarril provincial, como era Ferrobaires.
para que la provincia pueda sostenerlo en caso de privatización de la línea en general. La provincia, hay un proyecto presentado del peronismo en la cual pide quedarse con esos trenes que van a Junín, Bragado, Mar del Plata. ¿Eso es viable? No, es inviable. Los ¿Por qué? ferrocarriles, las trazas provinciales son inviables en el marco en que el ferrocarril, las necesidades y el desarrollo hoy del modo ferroviario es tan vasto, es tan importante, tan grande, que es imposible que las provincias puedan solventarlo. Justamente la necesidad de tener un ferrocarril moderno, de un ferrocarril que integre a los modos de transporte, necesita una cantidad de inversiones muy grandes que solo son en función del Estado. Porque el Estado, esto lo hemos explicado muchas veces, en el ferrocarril, a diferencia de cualquier empresa, su modo de balance es diferente. Vos en las empresas, todas las empresas comerciales, tienen un balance que tiene dos columnas, el debe y el haber. Si en una empresa, ya sea un maxi kiosco o ya sea una multinacional, vos tenés más en la columna del debe que en el de haber, baja la cortina. Si tenés más en el haber que en el debe, mantenés la cortina abierta. El ferrocarril es diferente. El ferrocarril tiene el debe, el haber. En el debe podés incluir los costos de vía, los costos de transporte de pasajeros, y en la carga vos en el haber podés poner todo lo que significa la carga, que es lo que te da ganancias. Pero después hay una tercera columna en el balance que se llama beneficio público. Esto es científico, es decir, ¿cuánto gana el país teniendo trenes? ¿Y cuánto pierde el país sin ¿Y tener trenes, cuánto no? pierde el país si no tiene trenes? Esta elaboración, eh, eh, modo de entender la economía ferroviaria, lo interpretó muy bien Enrique Porta, un ingeniero hermano de Livio Porta, uno de los eran dos hermanos. Livio se dedicaba a los fierros y Livio es el que terminó en Cuba, ¿no? Livio Construyendo. es el que terminó en Cuba así, desarrollando la máquina a vapor. Sí. Este, Que llegó a hacerlo con caña de azúcar, ¿puede ser? sí, con los desechos, Mirá vos. funcionando con desechos. Y fue el que hizo también la locomotora que arregló, la locomotora que pasaba que iba de Buenos Aires a Rosario en 3 horas y cuarto, ¿no? Sí, él, toda su última parte se volcó mucho trabajó mucho sobre el vapor. Él todavía tenía Entre mucha. paréntesis, 3 horas y cuarto, año 1009, Sí, a principios estamos del hablando de siglo. 40, no, estamos hablando de los años 30, 40. 30, 40. En el Vos año imaginate que, 30, 3 horas y media para llegar a Rosario. ¿Hoy cuánto tardás para llegar a no, Rosario? es posible. Vos imaginate que los alemanes mandaban a Tafí Viejo a probar las máquinas. Elaboraban las máquinas en Alemania y las mandaban a Tafí Viejo a probarlas. Ese tema no es un tema menor. No es un tema menor porque te da la pauta del nivel que tenías vos en la mecánica en Argentina. Bueno, ese fue el objetivo del Plan Larkin, destruir Bueno, la porque industria ferroviaria. imagínate que había una industria ferroviaria. Laguna Paiva, Tafí Viejo, Palmira, son todos puntos, Tolosa, los talleres Liniers,
Imagínate que en los talleres de Liniers, el prototipo de locomotora que después fue a parar a China se hizo en los talleres de Liniers. Entonces, una industria muy, muy importante, un desarrollo industrial muy importante. El ferrocarril es justamente eso, el desarrollo de las comunicaciones, la vía comunicacional en Argentina y también el desarrollo de su industrial, en vagones, en tracción. Todo eso fue destruido arteramente. Pero bueno, pero volvamos a Enrique. Enrique lo que hizo, Enrique Porta, lo que hizo fue poner a trabajar a todos cuando él fue funcionario, a todo su equipo para sacar el cálculo preciso de cuánto ganaba el país teniendo trenes y cuánto perdía el país teniendo trenes. Entonces, eso le daba el beneficio público. ¿Cuánto le significaba al país tener la logística de la producción de Tucumán, de la producción de Santiago del Estero, la producción del Chaco, la producción de toda la llanura pampeana? ¿Cuánto le significaba que toda esa producción vaya a puerto? Entonces, ¿cuánto ganaba el país? No solo desde el punto de vista económico de su economía en términos de logística, sino en cuánto se beneficiaban las diferentes regiones. Nosotros hablamos, y quedó como un dato, el tema de que el 40% de la población de la Argentina vivía en el conurbano. Vos imaginate cómo sería la distribución de la población en Argentina si hubiera un desarrollo armónico y organizado del sistema ferroviario y, por supuesto, integrado a los diferentes modos de transporte en Argentina. Ese desarrollo, esa conectividad del territorio argentino se transforma después en desarrollo de economías en los lugares, se transforma en bienestar para quienes están, no se van. Quienes nacieron en Tucumán no se van a buscar mejores posibilidades o alguna posibilidad en el conurbano bonaerense, sino que desarrollaría su región, se podrían quedar en su región desarrollando su región. Pero el empobrecimiento generalizado de la Argentina obliga a los argentinos a emigrar al conurbano bonaerense, que es el que le ofrece alguna posibilidad. Entonces, esa es el gran capital que puede desarrollar el ferrocarril en Argentina. Bueno, también convengamos que si seguimos desarrollando, porque a ver, esto hay que darle un corte en algún momento, pero seguimos desarrollando y nos obliga a discutir, por ejemplo, en la marina mercante, nos obliga a discutir todo lo que significa el transporte teniendo un objetivo que es el de abaratar los costos operativos, e inclusive hasta una Junta Nacional de Grano o algo así, que hoy está en manos de las 6 empresas multinacionales que son las que tienen estos ferrocarriles que se lo han apropiado. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, Pollo, nosotros arrancamos discutiendo el sistema ferroviario y empezamos a vislumbrar ese aspecto cuando te estoy planteando el problema del desarrollo del transporte multimodal. Y a la vez estamos discutiendo de dónde saldría ese financiamiento. Estamos dando una respuesta integral. El financiamiento sale de cortar esa estafa brutal que hace la dependencia, que es la deuda externa. Con eso podríamos desarrollar a todo el sistema ferroviario, pero también podríamos desarrollar el sistema multimodal. Ahora, el criterio es con un criterio profundamente nacional. Es decir, queremos desarrollar los modos de producción, los modos de transporte, de logística, justamente para el desarrollo de las regiones, para que podamos desarrollar armónicamente todas las regiones del país.
Entonces, por eso queremos discutir cómo integramos a la Marina Mercante, cómo integramos a la flota fluvial del Estado, cómo recuperamos la flota fluvial del Estado, cómo recuperamos aerolíneas argentinas, cómo recuperamos, cómo integramos el modo automotor. Entonces, todo eso es en función del desarrollo. Vuelvo al punto inicial. Tenemos un país extenso, con un desarrollo absolutamente distorsionado. Nosotros tenemos que volcar todo el esfuerzo para justamente desarrollar armónicamente este territorio. Ahora, solo lo podemos hacer los trabajadores, porque no puede quedar librado al arbitrio de las patronales que solo piensan en su ganancia. Los trabajadores pensamos para el conjunto de la sociedad, el desarrollo para el conjunto de la sociedad. Y eso significa que desarrollamos armónicamente la economía y tenemos las posibilidades. No va a ser Argentina en manos de los trabajadores un país agroexportador. Va a ser un país que desarrolle sus potencialidades, que las desarrolle en función de una expansión armónica que contemple el desarrollo, el cuidado ambiental, no como ahora que, por ejemplo, la minería te envenena los suelos, te envenena los territorios para después irse. Queremos los trabajadores argentinos, queremos desarrollar a este país, a esta Argentina, la queremos desarrollar para que nuestras futuras generaciones puedan usufructuar este país. Y lo queremos hacer con todo el cuidado que eso significa, porque queremos desarrollar un ferrocarril que es un medio de transporte absolutamente ecológico y queremos integrarlo para que justamente se atenúen todos los costos brutales que hay en función del deterioro ambiental. Y eso lo podemos hacer de la mano justamente de la planificación. Y los trabajadores lo que queremos es eso, planificar para el conjunto, no planificar para una minoría. Bueno, gracias Edgardo. Y a vos te decimos, suscríbete a nuestro canal, poné un me gusta y estas son nuestras redes para que te puedas comunicar con nosotros. Gracias Edgardo y a ustedes los esperamos la semana próxima para seguir con este ciclo de debate con los trabajadores ferroviarios. Muchas gracias.